¿Cómo está Ale Ortiz? Te veo ahí en el chat activo de inmediato. Listo, profe, como siempre, esperando ser ilustrado por usted. Gracias, César, por tus palabras. Gracias, Rubano, por estar acá. ¿Cómo estáis, Ceci? ¿Todo bien? Está Moque también ahí conectado. Andersen, gracias, chiquillos, por estar acá. Estamos iniciando. ¿Cómo estáis, Carmen Gallardo? ¿Todo bien? Estamos partiendo este día sábado. Fin de semana van 62 consecutivas en las cuales nos encontramos realizando esta transmisión. Así que les quiero agradecer a todos los que siempre se conectan, a los que siempre están acá. Esta es una semana un poco más tranquila, más relajada, no hay tantas novedades fuertes en cuanto al jailbreak, que en realidad el estado en el cual nos encontramos hoy día es igual al de la semana pasada. Seguimos a la espera de la liberación de los exploits. Y sí, no estoy en mi casa, ando en otro lado, si se dan cuenta. Estoy acá en el departamento donde viven mis suegros. Entonces, ahí está. Por eso no está la pizarra detrás mío. Vamos a estar respondiendo preguntas básicamente, estar un tiempo prudente y de inmediato quiero partir agradeciendo porque ya, bueno, fui notificado por YouTube por este tema de las 90.000 suscripciones, ya son más de aquellos, se sobrepasaron y le quiero dar las gracias simplemente por su apoyo. De verdad, es increíble pensar que uno haya llegado a esta cifra, a este número, y saber que ustedes son los protagonistas de aquello, en realidad a mí me llena de alegría poder contar con ustedes. De verdad, como que te motiva más. Si bien hay dentro de las estadísticas de YouTube, a mí me dice que el 60% de las personas que ve el video está suscrito y hay un 40% que no está suscrito. Bueno, si tú no estás suscrito, anda, presiona en ese botoncito de la suscripción, activa la campanita porque en realidad las notificaciones de YouTube son tan malas que casi no notifica a los usuarios, entonces es preferible tener la campana a no tenerla. Hay algunos que entran a ver el contenido y se van, y bueno, al final de cuentas, lo que genera el ingreso del youtuber es la visita, la suscripción. En realidad no hay recompensa por aquello, es simplemente un dato numérico el cual maneja el dueño del canal. Pero si ya están viendo los videos, para mí es un motivo de agradecimiento y si están suscritos, mucho mejor. Tengo un canal secundario, tengo una cuenta de Twitter secundaria de respaldo y tengo una nueva página de Facebook. Todas esas redes sociales nuevas están ahí en la descripción. Me gustaría que llegásemos a la meta del canal secundario de los 1.000 suscriptores, porque con 1.000 podría estar realizando transmisiones en vivo, cosas que estoy haciendo ahora, pero desde el otro canal. Así que quiero partir agradeciendo acá. Tenemos acá en el chat a Carlos Sánchez desde España. El día de ayer grabé el podcast con un español y hasta ahora ya está editado, ya está subido, está listo para publicarlo. Me falta la miniatura solamente y el título del podcast ya está listo con un español que creo que una persona que tiene en realidad mucha experiencia y sin duda dura 34 minutos con 40 segundos. Eso dura el podcast. Es un poco más de lo habitual, unos 10 minutos más de lo habitual, pero creo que el tema lo ameritaba. Así que gracias, Paulo, también por tus felicitaciones. Me dice acá Hilario Hernández, ¿qué novedades para los iPhone 12 Pro Max para 14.4.2? Bueno, Hilario, en realidad, como mencionaba hace un rato, estamos en el mismo escenario que hace una semana atrás. La semana pasada nos enteramos de que existían las vulnerabilidades, pero hasta ahí nomás llegamos. Todavía no ocurre la liberación de alguna. Entonces, ¿actualizo a 14.5.1? No, hay que quedarse siempre esperando en la versión más baja de iOS y tu 14.4.2 sí es vulnerable y quedamos simplemente ahí a la espera de que algo empiece a suceder. Así que hay al menos noticias que poco a poco se van a ir dando respecto a aquello, así que simplemente paciencia. Un niño creando videojuegos desde Monterrey, gracias. Gracias también, Paulo, por tus felicitaciones. Gracias a ti por estar acá. Gracias a ti por ser uno de esas 90.000 personas que han confiado en el contenido y más allá de confiar, presionaron en el botón. Hay algunas personas que aún no lo presionan. Así que estoy súper contento, José María Velázquez. Estoy contento, en realidad es difícil de expresar. Gracias, Ale Ortiz. También un abrazo para ti hasta Argentina. Gracias, Santiago Caro. Es como, imagínate, la locura que un día partió como transmitiendo a mi casa a través de Periscope con este teléfono, respondiendo preguntas del jailbreak. Luego empecé a subir esas transmisiones de Periscope a este canal y luego que tenían tantas visitas me atreví con un video y le fui tan bien
que ahora empecé a hacer este contenido y si estamos en la semana 62 son 62 semanas consecutivas, con un video al menos todos los días. Hay días que se ha tenido dos videos, no creo que tres, parece que hasta dos hemos llegado al máximo. Tres a lo mejor contándolos lavando los platos que hacía cuando tenía más tiempo, pero es increíble pensar la responsabilidad que uno va teniendo a medida que van creciendo esos números, la confianza que ustedes depositan. Así que gracias, chiquillos, en verdad, por ser uno más de estos 90.000. Gracias, Rubano, por ser uno de ellos. Gracias, en verdad. Está Roberto Martínez, también saludos para ti. Tenemos acá a Ángel Joseph. Cuando hice el jailbreak en mi 8 Plus en 14.5.1 no me dejaba subir el volumen. ¿Sabes por qué? Bueno, Ángel, es una situación, ni subir ni bajar. Es una situación un poco extraña. No debió haberse modificado todo lo que es el subir y bajar el volumen. Si pasó algo así, probablemente fue un tweak el que te causó ese problema. Y si no te diste cuenta cuál fue el tweak, lo que puedes hacer es estar eliminando el jailbreak de Checkra1. El tutorial está acá en la descripción para que veas cómo estarlo eliminando y de esa forma dejar el teléfono limpiecito y luego nuevamente hacer el jailbreak. Me dice también, gracias, profe, por los sorteos. Hey, sí, Ángel Ártica, creo que también, si bien van esas 62 semanas consecutivas trayendo contenido, creo que han sido 62 semanas consecutivas trayendo sorteos. Y ya tengo sorteos para la próxima semana también. Tengo dos sorteos activos esta semana, uno que es un programa que es el iMyPhone Lock Whipper, que te permite estar eh, eliminando el código de bloqueo y también estar quitando el Apple ID. Obviamente, para realizar todo ese proceso, tú tienes que tener la contraseña del Apple ID porque hay que estar eliminando el buscar mi iPhone. No es un programa que hace bypass de iCloud. Algunas personas siguen pensando aquello y es cosa de ingresar a ver el video y se van a dar cuenta que no, contenido de bypass no hay. Me han ofrecido las mismas empresas de Tenorshare, de iMyPhone, me han ofrecido programas de bypass, han ofrecido pagar muy bien, ofreciéndome pagar casi un 30% de lo que yo gano mensualmente con YouTube. Imagínate que si yo gano, supongamos, $100, ellos me dicen te pagamos $33 por el video, un tercio de lo que ganas mensualmente. Entonces, wow, o sea, es lo que yo puedo generar en una semana y 3 días. O sea, lo que tú ganas en una semana y 3 días, pero con un solo video es muy tentador. Pero a todas esas empresas, a todos les he dicho que no. Ustedes saben que el tema del bypass de iCloud, al menos no, mi filosofía es que no importa el dinero que me ofrezcan, no les voy a traer ese tipo de material. Así que ese es el primer sorteo de iMyPhone Lock Whipper. El segundo es de Download Easy, DL Easy, que es un tweak que, como lo dice su nombre, descarga fácil todo lo que quieras de cualquier red social, incluyendo Facebook, Messenger, Twitter, videos de Instagram, las fotos de Instagram. Descarga todo de cualquier red social. Así que están los enlaces en la descripción para que vayan a participar. Me gusta que los premios se los ganen ustedes, los que están suscritos al canal. Si bien el sorteo se hace al azar dependiendo de los requisitos que tenga cada sorteo, es increíble de ver cómo se los ganan a veces ustedes y me gusta que sean los suscriptores dentro de esos 90.000 los que reciben aquello. Así que un acto también de agradecimiento de mí hacia ustedes es poder estar trayéndoles esos sorteos. Uno que les gustó mucho ahora último fue el de Watusi, fueron $100 que se estuvieron regalando a través de 10 licencias de por vida de ese tweak. Así que ¿qué me dice Johnny? ¿Cómo estáis, Johnny? Profe, acá estamos. Otro sorteo de Watusi 3. Mira, justo lo que estaba mencionando. Saludos desde México. Acá estamos al pie del cañón. Queremos estar en un en vivo de podcast de fans. Sí, por lo menos como vamos hasta ahora, Johnny. Eh, Johnny, tú eras el mismo que estuvimos hablando ayer, ¿cierto? En la sala. Johnny QRL, creo que era el usuario de Twitter. Y sí, creo que una vez al mes se están realizando estas conversaciones con suscriptores y me gusta mucho poder tener ese contacto con ustedes, más que más. Ustedes son los protagonistas del crecimiento de este canal. Tiene ojeras, me dice, ¿qué tal la semana de trabajo? Bueno, Anthony, estamos en una semana un poco complicada porque estamos cerrando el trimestre, entonces es semana donde hay que elaborar informes, obtener las últimas calificaciones de los exámenes, estar obteniendo los promedios de los estudiantes, teniendo entrevistas con los papás de mis estudiantes y en realidad es una semana bastante agotadora. Si bien ahora nos vinimos donde mi suegro este fin de semana, no he trabajado nada respecto al colegio. El lunes se me viene una avalancha de cosas que estar haciendo,
pero gracias a Dios, con las cosas que han ocurrido el día jueves, viernes y ahora este fin de semana, ya tengo el video listo para el lunes, martes y miércoles. Al menos ya tengo tres. Hay un patrocinado que tiene que salir a la semana, cuatro. Tengo cuatro, ya tengo los videos hasta el jueves, Anthony, así que no tengo que estar pensando qué estar haciendo. Así que aquí estamos. Claro, soy yo. Ayer hablamos en el chat de Twitter. Qué bien, Johnny. Johnny, sin duda vas a ser uno de los invitados. ¿De acuerdo? Así que mándame un mensaje ahora en Twitter para dejarlo guardado, para apuntarte, porque Cecilia Cardoso acá también está. Acá volvimos a clases virtuales, fase uno nuevamente. Bueno, nosotros estamos en fase uno también, Ceci, y creo que hay un rumor en mi ciudad que la próxima semana podríamos pasar a fase 2. No se sabe todavía, estamos a la espera. Eh, la idea es estar así nada más, pues, ¿qué le vamos a hacer? Cecilia, cuéntame, ¿cómo te fue eh, con el tema de Filsa que estabas viendo? Y si pudiste hablar con Matías Resi, también de Buenos Aires, por el tema del banco, el PayPal y todo aquello. Me dice, hoy se hizo el jailbreak, pero se quedó en la manzana, me dice un niño creando videojuegos. Cuando ocurra aquello, bueno, hazle un reinicio forzado al dispositivo, que dependiendo del equipo que tú tengas, si tiene Face ID, o mejor dicho, si es desde un iPhone 8 o el 7 es volumen arriba, volumen abajo y dejar presionado el botón de encendido hasta que se va a apagar la manzana, se va a encender y cuando se encienda lo vuelve a soltar. Si te faltan personas para el podcast, puedo estar. Pero claro que sí, Rubano. Para mí también sería un honor contar contigo. Imagínate la experiencia que has ganado con solo 16 años. Así que sería interesante también tenerte allí en una oportunidad. También contamos con Diego. Diego sí que estuvo allí también, que también creo que tiene 16 años. Entonces hay personas que con la corta edad que tienen, imagínate, yo tengo 36. O sea, si tú tuvieses el doble de mi edad, tendrías 32. O sea, tienes menos de la mitad y mira todo el conocimiento que has adquirido. No sería mala idea considerar un canal de YouTube, ¿de acuerdo? O ir ganando toda la experiencia necesaria para luego estarla compartiendo, comunicando a otras personas, Rubano. Así que sería muy bueno. Profe, compré un iPhone 12 Pro Max y viene en 14, estoy en 14.4.2. ¿Conviene esperar aunque lo tenga apenas en garantía? Sí, por supuesto. O sea, si me estás preguntando por oye, mi pelo que tengo, estoy sin la crema de peinar, discúlpeme, por eso tengo la cabeza. El pelito. Ya, déjame bajar un poco la cámara, me dio ahí un poquito de cosas. Ahí estamos. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Si estás en 14.4.2, quédate ahí nada más, no te muevas de esa versión de iOS, bloquea las actualizaciones automáticas y sé muy paciente, por favor. Hey, Lake 17, I'm trying to learn Spanish, but it's so difficult. In fact, the Spanish is one of the most difficult languages on earth to learn. It's really hard to understand it, but that's why I'm trying to add in every video the subtitle. But the subtitle is only created by Google. I don't type any word. It will take me a lot of time, but that's something at least. You have the subtitles. Sorry. Me dice Cecilia, es un tema de jailbreak. Como no tengo Face ID con CheckRain, algunas aplicaciones no puedo abrir. Una pena, esperando que salga o sí. Esperemos que se. Lo bueno es que, Ceci, cuando salió 14.5, con el contenido de seguridad vimos que había muchas vulnerabilidades de kernel en 14.4.2 y que también obviamente aplican a 14.4.1 y 14.4. Así que esas tres versiones creo yo que son las que estarían recibiendo el siguiente jailbreak, que no sabemos cuándo va a ser. Saludos también para ti, Diego Dramer. No sé cuándo va a ser Ceci el próximo jailbreak, pero lo que sí creo es que cuando se venga va a ser mínimo 14.4, 14.4.1 y 14.4.2. Me dice Paulo Quevedo, no sé qué pasa que instalo Alstor, se cierra aunque ponga otro Apple ID, sigue cerrándose, tengo un iPhone en 13.3.1. Lo que te recomiendo, Paulo, elimina Alstor. Entra a la página de Alstor, actualízalo a la última versión, por favor, y luego haces toda la instalación otra vez. Profe, saludos al día con sus noticias y bendiciones. Gracias, Felipe, Gonzalo Felipe Ahumada Meneses. Gracias, Gonza. Un abrazo también a ti. Hay novedades que han salido durante estos días que les voy a estar compartiendo. No son de carácter urgente, pero sí hay algunas pildoritas, así como chiquitita, una cosa por otro lado, que podría estar trayendo algo interesante.
Un amigo tiene un iPhone 8 en 14.6. Puede bajar siempre y cuando haya descargado los archivos, estos los SHSH. Son necesarios para poder estar bajando de versión de iOS. Y lo bueno es que ese iPhone 8, como le puedo hacer el jailbreak con checkra1n, luego puedo bajar de versión, pero siempre y cuando se hayan guardado los SHSH. Si ya no se guardaron, ya no se pueden hacer y esos archivos son únicos para cada dispositivo. Es como la firma que te da por la autorización para que puedas instalar otra versión. Y si ya no bajaste la autorización, te perdiste la firma. Ya no lo puedes hacer y ese archivo no se puede transferir de un dispositivo a otro porque son únicos. Ya, saludos también para Julio García hasta México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida. ¿Qué dice Alan Sandoval? Profe, tuve la mejor suerte del mundo. ¿Por qué? Porque te llegó un iPhone 12 en 14.3. Te pasaste, loco, imagínate, lloraste, ¿no? Saltaste de alegría cuando te llegó esa noticia. Hey, Marco, hello, ¿cómo estás? Y saludos hasta Costa Rica. Marco Garita también. Gusto tenerte acá, Marco. Gracias por ser uno de los 90.000 suscriptores. Buenas noches desde la Costa del Sol en Andalucía. Buenas noches también para ti, Pedro Mengual, desde España. Olé, tío. Oigan, chavales, ayer grabé el podcast con un español. Así que ya está editado el video, me falta solo la miniatura para publicar. Así que ahora después que nos vayamos de la casa de mis suegros me voy a ir a terminar lo que es la miniatura y para que ustedes lo puedan compartir. Y es una persona que yo en realidad contacté con él hace mucho tiempo y estábamos esperando como el momento preciso, algo que ocurriese durante la semana, pum, para tenerlo ahí de invitado y aceptó y coordinamos todos los horarios y a pesar de tener 6 horas de diferencia con España, salió todo muy bien. Me dice conspirándote, hola profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Espero que muy bien. Acá, profe Juan Antonio de Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video. Gracias. Ah, estás colocando el saludo de la intro. Gracias, conspirándote, gracias. Oye, las tiendas de IPA están remuertas, por eso dejé de subir el contenido de esas tiendas. De hecho, tenía una lista de reproducción que se llamaba tiendas online y llegó un punto en el cual ya estaban tan revocadas que ya esa lista de reproducción dije la tengo que cambiar y la reemplacé por una que se llama solución a errores. Entonces, no, en realidad yo creo que lo mejor es el computador Alstor. Sí, pero profe, el computador, pero es una vez, es Alstor una vez e instalas el tweak al Demon. O el computador una vez, si que no quieres Alstor, puede ser Sidelowly o 3U-Tools, los tutoriales están acá en la descripción, y después instalar Reprovision. Entonces, puedes tener opciones sin computador. Lamentablemente que la primera vez que lo instalas, necesitas el computador y luego te olvidas de él y si quieres hacerlo todo 100% libre de computador, toca pagar. Es tu decisión simplemente. ¿Ya? ¿Alguna novedad para 14.5.1? Seguimos a la espera nada más, Steven, diseñador. Estamos en las mismas, con las mismas noticias y novedades de la semana pasada, sabiendo que existen las vulnerabilidades de kernel en 14.4.2, 14.4.1 y 14.4, pero estas liberaciones no han ocurrido, aunque algunas liberaciones sí han sucedido, que ha estado bien interesante. Un saludo para Paco Pot también, que nos acompaña acá en el chat. Tenemos a Pedro Mengual, me dice, ¿conoces, profe, dicha aplicación churra? ¿Qué aplicación me estaba hablando? A ver, déjame ver más arriba. Yo compré un iPhone 12 Pro Max usando una aplicación de Lookup con su número de serie en 14.2. La aplicación no conozco un tweak que también te ayuda a hacer aquello, que trabaja en base a las bases de datos que tienen allí las tiendas de Apple. Me dice, profe, ¿se puede instalar, me dice Mardox Reyes, el jailbreak en un iPhone SE en 14.5? Sí, puede. Necesitas computador, el tutorial está en la descripción y es el jailbreak de checkra1n. Y lo bueno es que lo puedes hacer en 14.5, 14.5.1, 14.6, incluso en las betas de 14.7 está funcionando. ¡Hey, Francisco Pérez! ¿Cómo es eso que es la última transmisión porque puedes entrar a trabajar? ¿Qué le vamos a hacer? Pero puedes ver la repetición, Pancho. Gracias por estar acá. Espérame que me estaba hablando acá de Byron Bass. ¿Cómo estáis de Byron Bass? Tanto tiempo, qué bueno estar acá contigo. Me dice conspirándote, profe, estoy en 14.3 con jailbreak en un iPhone 12, solo que Apple solucionó el problema que tenía en ciertos dispositivos. Aquí la pantalla se veía un poco verde, ¿cierto? En 14.5. ¿Es posible actualizar esa versión actualmente? Bueno, lo puedes hacer.
siempre y cuando hayas guardado correctamente los SSH de tu iPhone 12. Si no lo hiciste, déjame decirte que lamentablemente no vas a poder subir. O sea, tendrías que subirte a 14.5.1, pero tu teléfono tiene jailbreak ahora, aguántate. O sea, llega a ser muy terrible esa pantalla verde si es demasiado incómoda, algo que no te deja trabajar en el día a día. Bueno, habrá que actualizar, ¿qué le vamos a hacer? Pero mi consejo es porque estás en un 14.3 y hay personas en este chat que estarían dispuestos a pagar por tu dispositivo. Imagínate, una 14 con 14.3. Profe, ¿serán estables los tweaks en 14.7? Depende de los tweaks, Steven. Depende del tweak, de las cosas que esté modificando en realidad. En teoría no debiesen dar problema la gran mayoría de ellos porque ya están corriendo en iOS 14. Hasta 14.5 están probados y grandes cosas no se han visto todavía en aquello, pero ¿para qué subir a 14.7? ¿Cuál es la prisa? Entonces, por eso mismo es preferible aguardar nada más. Llegué un poco tarde, pero acá estamos. Saludos como siempre, profe. Saludos desde Ecuador también para ti, Bolo Vallejo. Gracias por tenerte acá también. Es un gusto para mí que me puedan estar acompañando y Bolo y también a Nina Cifuentes, porque sé que son parte de estos más de 90.000 suscriptores que ya tiene el canal. Así que gracias, chiquillos. Gracias a ti, Steven, por estar acá. Eres uno de los mejores suscriptores, sin duda. ¿Qué me dice Nina? Profe, saludos desde La Serena. Hoy quiero papayas de La Serena, por favor. Me una fruta en Chile que es muy rica, a mí me gusta mucho. Quiero hacer el jailbreak a un 12 Pro Max en 14.5. Ay, lo siento, Nina, no. Tu teléfono tiene solamente hasta 14.3. Ya no te muevas más. No te muevas más, no actualices más. Mientras más subes de versión de iOS, más se va a demorar el jailbreak para tu dispositivo. Sin duda lo vamos a estar teniendo. Me pregunta también Cristian López, ¿cuándo vamos a tener Uncover para 14.5? La fecha es tan complicada de saber. Yo creo que los ojos están puestos realmente en todo lo que es iOS 15 hoy en día. Y ya compró la placa de los 100K. No, Santiago Caro, todavía no la he comprado. Y ya le he dicho que voy a tener que comprarla. Vamos a tener que hacer un fondo, a lo mejor, un fondo de apoyo para comprar la placa, porque YouTube no la va a mandar, no manda placas de 100.000 suscriptores, no las envía a los canales de Jailbreak. ¿Qué es lo que me dice acá? Mis mejores recuerdos de la fruta de Chile, jaja, riquísima. Qué bueno, Cecilia, que la hayas probado. De hecho, una de las formas de preparar la papaya es cocerla simplemente con agua hirviendo y genera un almíbar, que, oh, exquisita esa fruta. Me gusta mucho. Así que espero ir pronto a La Serena. Tengo amigos en Coquimbo. Mi papá nació en Coquimbo, que es una ciudad de Chile. Y hay amigos de la iglesia allá, en la iglesia bautista Getsemaní, que está en Coquimbo. Así que muy bueno. Me dice Johnny, profe, han liberado una vulnerabilidad en el toolkit de 14.4.1. Ojalá sea una de las pildoritas que tiene. Sé que liberaron una para el WebKit, pero es hasta 14.1 nada más. Entonces, como churra, ¿quién está en 14.1? Ya son re pocas personas. La mayoría está en 14.2 o 14.3. Algunos sí están en 14.1, pero ya vamos a ver cómo termina todo aquello. Por lo menos ya empezó esa liberación. Me dice Manuel Reyes, ¿cómo puedo descargar la aplicación de archivos RAR en mi MacBook? Ah, bueno, si estás pensando en algo como WinRAR, no hay en realidad, aunque puedes ir al App Store. En el App Store tú colocas en la tienda, en el buscador RAR, nada más, o escribes WinRAR y te van a aparecer varias aplicaciones y busca la que está más valorada y la descargas simplemente, no vienen a ser grandes diferencias. Yo en lo personal sí extraño WinRAR, que te da mucho más opciones, así que vamos a ver. Saludos también, acá tenemos a José Martínez, uno de los 90.000 suscriptores desde Venezuela. Gracias, profesor, usted es lo máximo, gracias a ti también, José. Gracias por estar acá. Profe, ¿para cuándo grabas podcast con suscriptores? Laureano, tendría que ser ahora en junio, porque ya grabé ahora en mayo, ya tengo el invitado de esta semana, bueno, ya grabé para el video que se publica los domingos y ya tengo el invitado también de la próxima semana conversado, ya terminamos mayo. Entonces, tendría que ser para junio, a lo mejor la primera semana de junio o la segunda. Habría que ver, primera semana de junio no es mala idea porque estaríamos viviendo ya todo lo que es iOS 15. Sería bueno conocer las impresiones de ustedes. Me dice también acá, gracias, profe, por la info. El de CheckRain ya puedo hacerlo en un iPhone X sin quitar. Lamentablemente, Cristian López, no. Tienes que seguir quitando el Face ID, pero hay un tweet que se llama BioProtect
BioProtect, es como la protección BioProtect, que te permite generar varias formas de estar protegiendo tu dispositivo a través de contraseñas y de lecturas de Face ID, Touch ID. Ahora voy a comer. Dale, Rubano, que te vaya bien, que esté muy rica esa cena. Me dice acá, de hecho, profe, ¿sabe cómo arreglar el atajo de Siri? A ver, espérame, para actualizar las aplicaciones de Alstor, ya que me dice error. Bueno, se supone que, bueno, tendría que estar ocupando la última versión de Alstor para conseguirlo. Y por último, abre Alstor, toca la aplicación, presiona en refresh y se acabó. ¿Qué me dice la Ceci por acá? Me olvidé de comentar que en 14.4.2 no me deja entrar al App Store. ¿En serio? Me deja actualizar lo que tengo instalado, pero no me deja entrar para bajar una aplicación nueva, me imagino. Me dice que no se puede conectar. Probé con todo y nada, churra Ceci. No tienes jailbreak. Qué raro que te esté saliendo aquello. 3 utools, como plan Z. El tutorial está en la descripción. Conectas y le das allí en borrar todos los datos. Te haces una copia de seguridad antes. Veamos, profe, todavía no hay solución sobre checkra1n con el jailbreak o el Face ID, quitar el Touch ID. Saúl, lamentablemente no. Para que exista esa solución es necesario tener otro exploit. Y de hecho, cuando tengamos checkra1n para iOS 15, eh, también es difícil, no creo que esté. De hecho, checkra1n para iOS 15, chiquillos, va a ser interesante de ver porque es posible que Apple esté modificando algo en la SEP y puede que el exploit del Blackbird haya cambiado también. No sé, hay que estarlo viendo. De hecho, Apple ya estuvo parcheando todo lo que es el bypass. Esta semana estuve hablando con Phil Rain, un mexicano, se llama Ricardo, que crea estas herramientas, que también va a estar invitado al podcast, ya está también confirmado. Estamos viendo la fecha nada más. Siempre está el podcast, siempre lo tengo visto como con unas 2 o 3 semanas las personas con las que vienen. De repente me cancela uno y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre hay una cartita bajo la manga. Después de checkra1n en 14.5.1 no podemos activar el Touch ID. Lo que pasa es que si lo activas, el teléfono se reinicia. No lo vas a poder seguir utilizando. Gracias, profe, se le quiere y le estoy agradecido. Seguiré al pendiente. Gracias, Cristian López, para ti. Gracias por el cariño. Gracias por aquello. Gracias por ser uno de los 90.000. Me dice, profe, me regala su WhatsApp, Steven. En realidad, se va a venir un grupo de WhatsApp. Sean pacientes nada más. Quiero tener un grupo de WhatsApp, pero no va a ser un grupo, va a ser un grupo para miembros. ¿De acuerdo? No me veo en grupos masivos con muchas personas de ayuda. Ya hay varios grupos que te pueden estar brindando soporte, ayuda en lo que necesites, pero este sería un grupo solo para miembros, que sí también podría estar en Telegram, pero al menos por ahora es lo que tengo pensado. Estoy esperando el día en el que checkra1n pueda ser usado en un iPhone XR. Lamentablemente, Paulo, por ahora en el corto plazo no estaríamos viviendo aquello debido a que checkra1n ocupa una vulnerabilidad en el procesador del dispositivo y Apple desde el A12, que es el que tiene el 10R hacia arriba, los A12, A13 y A14 corrigieron ese error y por eso checkra1n no sería compatible a no ser que ocurra el descubrimiento de otro super exploit que vaya al hardware, que es tan grande como lo es el exploit del checkmate, que permita estar actualizando checkra1n, pero al menos por ahora en el corto plazo no me haría esperanzas de que tuviésemos un nuevo exploit como ese tipo. ¿Ya? Veamos por acá, tenemos otro comentario. Tengo los AirPods puestos. Qué bueno, Pablo, a disfrutarlo nada más. Espero que se hayan adaptado bien a la forma de tus orejas. A mí todavía me cuesta un poco. Me dice, pero ¿cómo puedo abrir archivo de mi, no sé qué está hablando de Manuel Reyes, está hablando del WinRAR, me imagino? Eh, confírmame ahí, por favor. Me dice acá, déjame ver, algún tweak para aumentar la sensibilidad, pero ¿en qué sensibilidad, Ángel? ¿A qué te refieres con aquello? Me pregunta acá también, déjame buscar otra respuesta. Se están preguntando entre ustedes. Me gusta cómo conversan entre ustedes también allí en el chat. La palta de Chile, así es, Ale Ortiz, el guacamole. Un fondo solidario, sí, cierto, de Byron Bass, un fondo solidario para poder tener el botón de plata para que pueda llegar. Profe, ¿qué páginas aún firman para Alstor? Saludos desde Iquique. En realidad, páginas. Lo que pasa es que Alstor no ocupa ese servicio. Tú necesitas descargar simplemente el archivo IPA, que es la aplicación, y Alstor es el que hace la instalación.
¿Qué tenemos por acá? Me dice Giovanni Saldívar, profe, ¿cuál es la mejor versión de iOS para el jailbreak en un iPhone 7 Plus? Actualmente estoy en 14.4.1, saludos desde México. Yo creo que estás en una muy buena versión. Lo bueno es que tu jailbreak es, tu dispositivo se le va a poder hacer jailbreak de por vida junto con CheckRain y vas a tener funcionando el Touch ID. Esa es la gran novedad, o sea, lo genial de tu dispositivo. Si bien lo puedes subir a 14.5.1 y vas a seguir con jailbreak, yo en lo particular no te lo recomiendo porque 14.4.1 debiese estar recibiendo un jailbreak que sería luego actualizada la herramienta Uncover y Taurin y podrías tener un jailbreak sin computador. Con CheckRain estás obligado a que sea con computador, pero en cambio con el otro sería uno sin computador. Así que quédate ahí nada más. ¿Qué espera ver en iOS 15, Memo? Eso es sin duda una gran interrogante. ¿Qué espero ver? Muchos tweaks. Eso espero ver. Lo que me gusta de ese día, la tranquilidad que tengo, Memo, es que ese día es feriado en mi ciudad y significa que voy a estar disponible para el evento. Probablemente voy a estar también transmitiendo en vivo con Víctor de Marciano Tech y voy a hacer como hago el papel del hater ahí cuando me conecto porque estoy en el futuro, pues con Jailbreak somos nosotros unos viajeros del tiempo, chicos. O sea, estoy rodeado de pura gente con apellidos McFly, ¿cierto? El Doc, oye Doc, ¿cierto? Marty McFly. Estoy lleno de DeLoreans. Todos sus dispositivos son un DeLorean. Podríamos tomar esa analogía, ese auto que viajaba en el tiempo. Y nosotros estamos en el futuro, entonces por eso cuando hago esas transmisiones en vivo, hay veces que Víctor me dice, pero Juan, tranquilo, no te pongas tan apasionado, no le tires tanto a la gente, recuerda que este canal ya no hay tanta gente del jailbreak, que más gente de iOS, pero va a estar interesante. Lo que sí me va a alegrar es que si bien iOS 15 probablemente va a estar copiando algunos tweaks, lo bueno es que la gente que no tiene jailbreak los va a poder disfrutar. Y esa es una de las maneras en las cuales Apple obviamente te hace que actualices tu dispositivo, porque nos muestra novedades a la gente del jailbreak que quizás están esperando uno en particular y cuando sea enseñado les va a tentar a estar subiendo. Es como cuando antes de iOS 14 teníamos widgets en iOS 12, en iOS 13 con Velox, pero salió iOS 14 y la gente se volvió loca con los widgets que quiso subir después. ¿Ya? Así que eso es lo que espero con iOS 15. Me dice Paulo Quevedo, profe, ¿hay alguna alternativa de Uncover, Jailbreak para mi dispositivo en 13.3.1? Y si tengo computador con Windows, bueno, si estás en 13.3.1, las tienes todas, pues Paulo, puedes elegir Uncover, puedes elegir CheckRain o puedes elegir Odyssey. Cualquiera de esos tres jailbreaks te está funcionando. Si me preguntan a mí cuál te recomiendo en iOS 13, que yo haya probado y me haya ido bien, Uncover sería ese el que no alcancé a probar Odyssey, aunque sé que Odyssey se actualizó con el exploit del Cicuta virosa y debiese estar funcionando igual que lo hace Taurin en iOS 14. Pero lo bueno es que tienes para regodearte, o sea, cualquier cosa eliminas un jailbreak y te pasas a otro. Gracias, Emanuel, también por estar acá. Emanuel Sánchez, otro más de los integrantes de estos 90.000 suscriptores. Profe, quise volver a poner el jailbreak con CheckRain y al ponerlo en modo DFU se me quedó apagado y ahora la PC no detecta mi móvil. Bueno, lo que tienes que hacer es con las mismas teclas que tú presionaste para ponerlo en modo DFU, volverlas a presionar, conecta el dispositivo al computador, vuelve a presionar esas mismas teclas en el dispositivo y va a salir del modo DFU. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puedo resetear mi iPhone 8 sin actualizar? Es que me quedó el iPhone desactivado. No quiero actualizar. Gracias desde Guatemala. Bueno, Osmar, eso me huele a bypass de iCloud. Pero tendría que estar siendo con, ¿cómo se llama? Con 3U-Tools. Es una alternativa. Y si tu dispositivo es compatible con CheckRain, también hay una herramienta para borrar el dispositivo con un clic sin subir de versión de iOS y los tutoriales están en la descripción. ¿Alguien me puede ayudar? Ya te acabo de decir allí, Omar. Déjame ver. ¿Alguna novedad? Me dice profe Agustín Miranda, 14412, los A14. Agustín, seguimos lamentablemente igual que la semana pasada. No te muevas de tu versión de iOS. De hecho, hoy día mismo estaba hablando con un español que estoy en un grupo de Telegram con ellos, que es un grupo que yo valoro mucho en realidad. Uno de los grupos más importantes que yo creo que tengo. Creo que es el único grupo de Jailbreak en el que estoy. ¿Y por qué es importante?
y se los contar a ustedes ya que estamos celebrando esto de los 90.000 suscriptores, porque ellos me conocen de antes que yo tuviese el canal. Y, y uno valora a las personas que conoce de antes del canal. Por circunstancias de la vida, a ustedes los he conocido después de que el canal ya está existiendo, pero por ello los conocí de antes y formamos un grupo. Y me gusta, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Cuando, cuando tu canal va subiendo en ser conocido, eso implica un número de visitas y suscriptores, empiezan a llegar nuevas personas a tu vida, personas de las cuales llegan porque tienes el canal, por decirlo de una manera, y les puede servir quizás para los fines que ellos tengan pensados, por decirlo de una manera. Y en cambio estas personas, yo converso con ellos y ellos no conversan, no me hablan o no me etiquetan, porque hay veces que hablan entre ellos nomás en el grupo y yo me meto. Eh, Me gusta porque, estoy pensando cómo decirlo, porque yo no soy nadie en ese grupo. Creo que una de las expresiones que lo puedo decir, I am nobody. Y hay Unai, ahí está Unai. ¿Cómo está ahí Unai? Me gusta, y ahí hay uno de los integrantes, se mete acá de repente Unai, que hemos conversado un montón de veces, de repente hay veces que nos hablamos Unai, tú sabes, muy fuerte, hace unos días, después no nos hablamos en una semana, 2 semanas, volvemos a hablar cuando pasa algo, nos saludamos, pero me gusta eso Unai, que yo en el grupo siento que no soy nadie importante. Y hay veces que con el canal uno va conociendo personas que te hacen sentir como importante y como dice, te gusta porque no te toman como un youtuber, sino como un amigo, un compañero, es claro, como alguien más, común y corriente, como si yo no tuviese un canal de YouTube. Me gusta eso. De hecho, creo que hay personas que han adoptado ese estilo de vida. Por ejemplo, se me viene a la mente Mark Zuckerberg. Creo que Mark Zuckerberg está casado con una mujer que él conoció antes de que él fuese quien es hoy en día. Entonces eso, wow, o sea, me conocen de antes que yo no era nada, no era nadie. ¿Me entienden? Entonces, por eso para mí ese grupo tiene un valor emocional, tengo que decirlo, ¿ya? No me quejo de las personas que he podido conocer, porque he conocido muchísima gente, imagínate, más de 90.000. He tenido muy buenas experiencias con este tema de estar creciendo en YouTube, experiencias que de una u otra forma te ayudan a estar creciendo y aprendiendo, eh, y en realidad uno va, al final de cuentas, querer avanzar simplemente. Así que eso, wow, nos fuimos en la bola. Acá seguimos de vuelta nomás. Ya me estoy preocupando, ya no enciende, dice, no enciende ya el móvil y no lo detecta. Bueno, Emanuel, tiene que estar haciendo bien los pasos para el DFU. ¿Qué me dice Alertí? Exacto, profe, con su simpleza basta, además de su conocimiento y por su enorme respeto. Bueno, tratamos de seguir así al día nada más. Me dice Antonio Rivas, ¿qué piensa del nuevo Apple Watch? Me lo quiero comprar. No lo he visto, ya me lo quiero comprar. Ya creo que lo tengo decidido el Apple Watch. Pero esta es una muy mala fecha para comprarse un dispositivo nuevo, sabiendo que estamos en el quinto mes del año y en el noveno, que es septiembre, Apple nos va a mostrar buenos dispositivos. Así que es mala fecha para comprarse un iPhone, un iPad o un reloj. Mala fecha. Ya, bueno, mala fecha para nosotros que a lo mejor podemos esperar y en estos 4 meses que quedan, a lo mejor ahorrar unos 100 o $200 más para poder luego conseguir según lo que ya tengo ahorrado ahora. Profe, desde RD, desde República Dominicana, lo apreciamos mucho. Yo sé, José Miguel de la Cruz, yo sé. Y el cariño que siento de la gente de RD es increíble. Cada vez que abro estas salas en Twitter, donde converso con ustedes y ustedes pueden hablar con su micrófono activado, siempre me salta un dominicano, me dice, hola, profe, dímelo, hola. Entonces, de inmediato el acento, y bueno, hablo con Víctor Díaz de Marciano Tech todos los días, entonces eh, el acento dominicano para mí es algo común de oír y me encantaría ir a RD. Yo sé que tienen playas muy hermosas, una de las que más se les hace publicidad es Punta Cana, y
Me encantaría ir un día para allá. Es muy linda tu tierra. ¿Qué me dice Ángel? Profe, cuando descargué el jailbreak de Checkbrain duré como un día con él y se me apagó. ¿Sería por un tweak? Posiblemente, puede ser. Puede que sea, pero cualquier cosa elimina los últimos tweaks que hayas instalado o actualizado, o simplemente abre la aplicación de Checkbrain y le colocas Restore System, que va a borrar solamente el jailbreak. El teléfono se va a apagar y se va a encender y va a estar totalmente limpiecito y le haces el jailbreak otra vez. No va a subir de versión de iOS y no va a tocar tu información personal. ¿Qué me dice Rubano? Miro tu canal porque tienes la experiencia que yo no tengo, porque llevo un año y medio en el jailbreak. Me alegro, Rubano, me alegro. De hecho, estoy ahí con un plan, una idea loca que tengo para realizar creo que uno o dos videos y empieza uno como a ver, uno empieza a tener como, tienes como más libertad. ¿En qué sentido tienes libertad con el canal? Porque va subiendo, ya llega a un punto en el cual sabes que tienes gente que te está apoyando y con la mano en el corazón, muchas gracias. eh, y uno puede decir, puedo subir el video que sea y sé que van a estar ahí ustedes. Por ejemplo, si me quiero subir un video de iCleaner Pro, porque tengo ganas de actualizar ese video que hice hace tiempo atrás, y está hecho pensando en los usuarios que ya lo tienen y no lo ocupan con todo su potencial, de verdad lo hago, o sea, van. Y para los dos o tres videos que estoy hablando, tengo que comprar dispositivos que me van a servir para dos o tres videos, pero por eso uno va subiendo con los suscriptores, con visitas, va recibiendo ingresos con YouTube, te vas comprando, al final los teléfonos son herramientas de trabajo. Los teléfonos que tengo están guardados en un cajón y son como si fueran un clavo, un destornillador, un martillo, un serrucho. Son herramientas de trabajo que tengo ahí en un cajón. Y serían videos muy buenos para estar compartiendo. O sea, a mí me llama mucho la atención. No sé si a ustedes les va a gustar, pero yo digo, me interesa ver cómo se puede llegar. Me dice Paulo Quevedo, tú me ayudaste a conseguir la felicidad de tener al fin el jailbreak. Gracias, Paulo. Gracias por ser uno de estos 90.000. Gracias, en verdad. Me alegro que hayas sacado el aburrimiento tu dispositivo de la cárcel y realmente sacarle todo el potencial, cosas que se pueden hacer y ya por simplemente las frena. Profe, yo no, me dice, profe, ya lo pude encender. Se quitó el check rain y se quedó Siria y Zebra. ¿Puedo volver a poner el check rain? Sí, Emanuel. Puedes volver a hacerlo. No hay problema. ¿Qué otro comentario tenemos por acá? Gracias a ti, Ángel. Gracias, lo amo. Me dice Luis Jaramillo, saludos, profe. ¿Cuándo se viene a Ecuador para que el profe, eh, para que, profe, el encebollado? Me imagino que es un plato de comida. Me encantaría, no tengo, me encanta compartir con personas de otros países, así que estamos muy bien. Espero que algún día pueda ir a tu linda tierra de Ecuador. Profe, Ancover en 1451 existe, ¿no, José Martínez? Sí que hay videos falsos por ahí en YouTube que muestran un jailbreak, pero chicos, no son reales. Ya, si un jailbreak de ese estilo ya hubiese salido, créanme que ya se lo hubiese compartido. ¿Qué me dice Santiago Caro? Por dos lo de Paulo, ya no sabía qué hacer. No sabía porque las aplicaciones revocaban hasta que vi su video y pude hacer el jailbreak con Astor. Me alegro. Me alegro un montón. En lo particular, Santiago, si tienes ya el jailbreak, instala el tweak Alt Daemon. Me imagino que ya lo tienes si es que viste el video Alt Daemon, que en realidad, ese tweak, pero te ayuda a librarte del. Después haces lo mismo que Alstor, pero sin computador. Muy bueno. Saludos desde Oregon también para Anabel Chavarría. ¿Cuándo va a salir el 1441 en el 12 Pro Max? Bueno, todavía estamos con las mismas noticias, Anabel, de la semana pasada. Lo bueno es que tienes un tremendo dispositivo, un 12 Pro Max, y estás en una muy buena versión, una versión que sabemos que es vulnerable para un jailbreak. Simplemente falta que, ya sabemos que el exploit está, ya tuvimos la confirmación de parte de Apple y falta que sea liberado nada más. Así que paciencia nada más, bloquea las actualizaciones automáticas. Y si es que me gusta la paella, Pedro Mengual Prado, sí, los mariscos, me encantan, los ostiones, almejas, muy, muy delicioso. Me encantan los productos del mar.
Me dice Dodge, ¿qué gestor de paquetes para ustedes es el mejor en 14.3? Bueno, estoy ocupando Cilio. Cilio, y creo que Cilio está conmigo todo el tiempo ya. Installer pasó como un segundo lugar muy lejos. Cydia, ya no ocupo Cydia. Ya, de hecho, cuando ocupo Cydia es como cuando no, es como volver a Windows. Cuando estás en un Mac y vuelves a Windows, es como que "Oh, no puedo ocupar esto, que lento, no sé, le faltan funciones". De hecho, antes de esta transmisión, les compartí una imagen en mi cuenta de Twitter. Les puse no sé quién en el pasado con Cydia, me llegó una notificación a la pantalla de bloqueo que había la actualización de un tweak. O sea, imagínate, o sea, te notifica cuando se actualizan los tweaks. No hay que quedarse en el pasado. Dice acá José Martínez, gracias, profe. Voy a hacer un café. ¿Quién quiere? Es rico el café. A mi esposa le encanta el café. Yo en lo particular tomo café, pero más me gusta el aroma. No soy muy dado al café. Soy más dado a los líquidos que son fríos. Algún jugo o algo por el estilo. Sí, Francisco, me dices tú que prefieres Zebra, por eso hice la actualización del revisado de Zebra. Y de hecho, ese es uno de los videos de la próxima semana, Pancho. El tener la comparación actualizada, porque en ese tiempo, de hecho, si comparo cómo es Zebra antes y cómo era ahora, Zebra no ha cambiado casi nada. Pero en cambio, Cilio con Installer han cambiado muchísimo. Y Cydia, bueno, Cydia no ha hecho nada desde el 2010. Así que ahí van a ver la comparación con las funciones para que vean todo lo que se puede estar consiguiendo. Son esos videos donde yo muestro las tablas de comparativa para que ustedes lo puedan estar viendo. Así que, ¿qué me dice Edgar? Que salga el nuevo jailbreak. Le he perdido la fe más que a mi ex que me pida perdón. Podríamos hacer una serie de memes, ¿no? Una serie de memes donde ustedes digan cosas ahí por el tema del jailbreak. No le pierdan la fe. La paciencia tiene que tenerla todavía, ¿ya? Se viene por Andalucía, está invitado a uno de los espetos de sardinas. Gracias, gracias, me encantaría. Yo agradezco todas sus invitaciones. Espero que algún día Dios me dé vida y salud y el tiempo para poder recorrer todos esos lugares con mi familia y conocerles a ustedes en persona. Profe, saludos desde RD, muchas bendiciones, gracias por sus consejos, gracias a ti Junior Contreras por tus palabras y gracias por ser uno de estos 90,000 suscriptores. Estamos a la espera de Uncover, ¿cierto? Estamos a la espera de un Uncover para iOS 15, que es parte, ni he hablado de la miniatura con todos sus comentarios y lo bien que me siento ahora. Eh, Se me olvidó hablar de la miniatura. Bueno, estamos a la espera de lo que va a ser iOS 15. Hace un rato me preguntaban qué cosas esperaba yo y en realidad me espero tener un Uncover en iOS 15, sin duda lo vamos a tener. Creo que ese jailbreak ha llegado para quedarse, pero la idea es que la imagen apunta a que mientras exista iOS va a existir el jailbreak, ¿ya? Por más que Apple diga que quiere hacer un sistema operativo rootless, que no se pueda estar ruteando, no se pueda estar obteniendo los privilegios de superusuario y en la raíz, no, va a haber jailbreak igual. ¿Qué me dice Eusebio? Profe, hasta que no se compre un Apple Watch, no podré ver las fotos en el WhatsApp del reloj, pero sí se puede hacer. Yo lo hice con un video de Fátima, coloca Apple Watch, WhatsApp y le instalé esa aplicación al teléfono de mi esposa y puede ver las fotos en el reloj, los videos en el reloj, puede enviar notas de voz a través del reloj, te da muchas funciones, es muy bueno en realidad. ¿Cómo estáis, José Antonio? Gracias por estar acá otra vez. Bienvenido, gracias por ser uno de los 90,000, José Antonio Gómez, uno de los que siempre está presente acá. Ja, 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 ¿de qué va a ser la clase de hoy? Jonathan, hoy día en realidad estamos conversando de sus respuestas nada más, no han ocurrido grandes novedades. A pesar de que esta semana no hubo grandes noticias, el podcast de mañana está muy bueno, así que vayan estén atentos ahí. Sí es WhatsApp, así es Ronnie. Se me había olvidado el nombre, por eso les di la recomendación cómo estarlo encontrando. Y les recomiendo también mi segundo canal, está ahí el enlace en YouTube, en la descripción está para que se vayan a suscribir también, por si algo le llega a pasar a este canal y hay que despedirse de todos estos números de suscriptores, nos podemos ir al otro canal de respaldo. Así que vayan a suscribirse al otro canal. Yo después veo el número de reproducciones que tiene estas transmisiones y los números de... Gracias, Anthony, por estar. Fernando, compartiendo el enlace. Ahí está. Vayan a suscribirse porque veo los números y a veces llegan 1,000 reproducciones, 2,000, 3,000, 4,000, hasta 5,000 reproducciones y no hay 5,000 suscripciones al otro lado. Entonces, uno dice, pero anda, suscríbete, apoya. Y eso hazlo con todos tus creadores de contenido, los que tú estés, los que aprecies y te guste su contenido,
hágalo con todos, ¿de acuerdo? Porque cuando esos números van creciendo, van motivando al creador de contenido. Repito, el número de suscripciones, YouTube no paga nada por los números de suscripciones, YouTube paga básicamente por anuncios que aparecen en los videos. Entonces, pero el número de suscripciones como que te motiva a ti, a churra, voy a continuar. Mira, hay más gente que está creyendo, que está confiando, que le gusta lo que yo hago, entonces voy a traer más contenido. Así que y háganlo con todos, suscríbanse, porque hay varios que tenemos suscripciones que están muertas, ¿no? Canales a los cuales tú te suscribes, pero no miras el contenido. Por último, suscríbete a los canales a los cuales si ves, o si tú eres de los que ve los videos de este canal, pero no se suscribe, anda, suscríbete, activa la campanita, son números que van a motivar a estar avanzando. Así que veamos acá, ¿qué me dice Resident Game? La aplicación que me gustó mucho es Taylor. Sirve para hacer capturas largas de pantalla. Lo malo es que abajo le ponen una marca de agua y se paga para quitarlo, aunque yo lo edito y así lo puedo sacar. Claro, recortas la imagen y puede ser una manera de aprovecharlo también sin tener que estar pagándola si es que así lo consideras necesario. ¿Qué me dice Gonzalo Felipe Ahumada Meneses? ¿Podría salir un jailbreak que instale desde el Apple Watch al iPhone sin necesidad de un computador? Oh, sería bacán. Sería espectacular poder contar con algo por el estilo. Podemos llegar a los 100 likes, ya que estamos hablando de suscripciones. Vamos con los likes, vamos con los me gusta. Recuerden que hay dos sorteos que van a terminar el día de mañana. Uno de iMyPhone Lock Whipper, que es para quitar el código del dispositivo. El Apple ID también lo remueve. Y también de Download Easy, este tweet que te permite descargar fotos, videos y audios, música de cualquier aplicación de red social que tú tengas, ¿ya? Y los enlaces del nuevo canal están en la descripción. De hecho, está el enlace del nuevo Facebook, que ya vamos a hacer 5.000 likes. Vayan también ahí a darle al Facebook para que también puedan estar recibiendo novedades a través de esa red social. Y la nueva cuenta de Twitter, que también tiene 5.000 seguidores. Chicos, yo solamente tengo agradecimientos para esos números. Esos números simplemente es como que te llegan al corazón y uno dice, no merezco tanto, Señor. No merezco tanto. Y ustedes, sin embargo, lo hacen posible y están ahí. ¿Qué me dice Allen Araya? Yo tengo jailbreak del iPhone 2G y siempre te esperaba para ver tus videos de Marciano Tech, Periscope y escribo Papaun para que respondes. Gracias por estar ahí en tu humildad. Gracias, Alan. Sí, me acuerdo de los Periscope, es increíble. Mi esposa me decía, pero no hagas esas transmisiones en la calle, vas con el teléfono así, te lo pueden robar. Yo hacía igual nada más. Me acuerdo que hasta una vez una persona que me dijo, mira, ya sé dónde vives, me dijo, porque seguí todo el camino que tú haces del trabajo hasta tu casa, las veces que doblaba, te busqué en el mapa todo el tema donde estaba tu colegio. Entonces era como, wow, a ese nivel, o sea, yo decía, pero no tenía problema que supieran dónde yo vivo, en realidad no me hago lío, tengo esa tranquilidad. ¿Qué me dice acá Mardos Reyes? Sí, de hecho, varios amigos lo usan. Pero está respondiéndole a Saúl. Ok, sigan hablando ahí entre ustedes. Gracias por ese apoyo que también se dan. Gracias porque los veo también en los comentarios y que también se responden entre ustedes. Así que qué bueno es poder ver ese apoyo mutuo. Ya me están quedando 7 minutos y me desconecto. Recuerden que no estoy en mi casa. Ustedes ya tienen que haber visto que estoy donde mi suegro y mi familia me está esperando. Así que, profe, ¿algún video para Twix de iPad? Ando en búsqueda en YouTube, hay muy poco en realidad. Francisco Aguilar, lamentablemente no conozco. El que podría ayudarte a lo mejor, sé que Omar Santiago de Tech and More, él tiene un iPad. Sé que Ángel JB y Setup también tiene un iPad. Entonces, ir como ellos que tienen iPad, pero en realidad los tweaks del iPhone, casi todos en realidad funcionan también en las tablets. ¿Ya? ¿Qué me dice Nico Bonavento? Profe, ¿puede profundizar sobre la herramienta para guardar los SH sin jailbreak? Sí, claro, Nico. De hecho, el tutorial yo lo tengo acá en mi canal, se hace igual que en la versión 2 y sí, está agendado también ese video para poder estarlo compartiendo, una forma de tenerlo actualizado nada más. Lleva tiempo Big ZW. Sí, Adán está con mil y un cosas. Yo he conversado con él, comenzó a hacer clases también como profesor y ha estado bien, ya me está mandando la imagen de la captura de pantalla, gracias por acordarme. Así que eh, mándenle amor nada más a Adán, ¿de acuerdo? Para que se motive a subir, pero no es también por el tiempo.
Adán tiene su despacho como abogado, tiene un restaurante también con su esposa y ahora empezó a hacer clases como profesor. Más que me muero. YouTube queda al final, o sea, uno tiene que empezar a ordenar las prioridades. ¿Ya? Saludos, sí, así es José Antonio Gómez. Otra cosa, me encontré interesante la actualización del emulador Delta. Al fin arreglaron el bug cuando abrías un juego y no iniciaba y tenía que cerrar la aplicación y volver a abrir a cada rato. Qué bueno Resident Game, me alegro que así haya sido. Así que nos quedan 5 minutos para ya estarnos despidiendo. Sí, ya va la captura de pantalla, Jonathan. Jonathan, recuerda escribirme. A ver, ¿a quién tengo que apuntar para el podcast? Estaba Jonathan, estaba Rubano. Ahí esos dos tengo al menos. Para mí, Cylinder es uno de los tweaks esenciales, es que es muy bonito. Cuando yo le hago el jailbreak, por ejemplo, a personas que son cercanas mías, como mi esposa o mi cuñada, lo primero que, bueno, mi esposa ya conoce hace rato Cylinder. Tengo un video pensado también hacer con ella. ¿Eh? Ella tiene una cuenta donde apoya a las mamás respecto al sueño de sus hijos, en una cuenta de Instagram. Y, y está haciendo toda una certificación en Estados Unidos para tener el mayor conocimiento. Y un día hizo una actividad, háganle preguntas del sueño infantil a mí. Y me dicen, bueno, no me vieron ustedes, pero yo tratando de responder preguntas de sueño. Pero yo sé que si a mi esposa ustedes la conocieran y estuviese acá al lado mío y ustedes le hicieran preguntas del jailbreak, ella podría responder. Increíble, ella sabe mucho, es una persona muy inteligente que yo admiro mucho, absolutamente enamorado de ella. Me dice Johnny, y si ella no supiese nada de jailbreak, mi amor por ella no cambiaría, ¿ya? Pero cuando me habla cosas del jailbreak, yo la quedo mirando y digo, ah, eres la mujer que Dios quiso para mi vida, gracias. No, no se puede hacer downgrade si los SH, lo siento, Steven. Es la única forma, tienes que tener los SH y lo segundo, tu dispositivo ahora mismo tiene que tener el jailbreak realizado. Claro, Johnny, ahí agendamos, porque ya tengo personas, tengo a Diego Rosales, creo que es uno con Cecilia, y los tengo en una lista. Está José Antonio Gómez también ahí. A lo mejor Jonathan no sería ahora para junio, quizás para julio, o quizás hago dos en junio, no tengo problema. Tampoco quiero ser así como tan estructurado uno, porque puede ser a lo mejor 2 veces en junio, ahí lo vamos a estar viendo con tiempo, pero al menos el de la próxima semana y el de la siguiente ya están vistos ya. Hola, profe, el jailbreak aún no sale el iPhone 10R para arriba. No, Abraham, lo siento. Seguimos con las mismas noticias de hace 2 semanas atrás. Vamos, chiquillos, vamos por esos 100 likes. Vamos que se puede. Una nueva youtuber, tu esposa. De hecho, mi esposa, José Antonio, ella me enseñó a editar. Ella me dijo, mira, así se edita con Final Cut. ¿Cómo será? Es muy inteligente. En el mes de mi cumpleaños, julio, bueno, vamos a ver qué pasa, Jonathan. Mañana estreno HomePod grande, ya te contaré, wow, buena máquina. Yo no he escuchado a nadie quejándose de ella. Los veo bien contentos. Y sí, ahora nos vamos a ir con la captura de pantalla, así que nos vamos a empezar a despedir. Queda un minuto para cortar. Ya pues, chiquillos, entonces ando con una polera acá de Star Wars, que me gusta también Star Wars. Así que nos vamos a despedir, muchachos. Que estén todos muy bien, una captura de pantalla así. Así con un abrazo así. De agradecimiento por los 90.000 suscriptores. Y si llega a salir Ancover para iOS 15, ahí vamos a estar si Dios quiere. Me estoy poniendo así porque es el momento donde tú tienes que tomar la captura de pantalla, ¿cierto? Así que gracias. Ya pues, queridos míos, que tengan un excelente día, una excelente tarde. No voy a estar en vivo ahora en Twitter. Tengo que hacer unas cosas ahora con mi familia. Ayer abrimos una sala para conversar, así que recuerden activar las campanitas en Twitter, activen la campanita en YouTube. Vayan a suscribirse a mi nuevo canal de YouTube, a mi nuevo Twitter, vayan a seguirme allá. Vayan también al nuevo Facebook, los enlaces están en la descripción. Puse muchos otros enlaces en la descripción que probablemente te van a estar ayudando. Así que eso sería por esta ocasión. Ya, que tengan un lindo día. Nos estamos viendo, si Dios quiere. Mañana el podcast ya está grabado, editado, así que, y ya hay videos pensados para la próxima semana, por lo menos del lunes hasta el jueves. Ya hay 4 videos en mente, no están grabados, pero may the fourth be with you. Así es, Johnny. Ya, así que
Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Que tengan un lindo día, chicos. ¡Mua! Un beso a todos y muchas gracias por ser parte de estos 90.000 suscriptores. Bye, bye.